Hay postres de toda la vida que jamás deberían quedar en el olvido, sobre todo si son así de fáciles, rápidos, económicos, pero sobre todo deliciosos. Hoy quiero recuperar esta receta de origen francés que no puede faltar en ningún recetario familiar. Existen muchas maneras de prepararla y aunque esta es muy sencilla, los pequeños detalles marcan la diferencia. Para empezar, toma 150 gramos de chocolate amargo para postres en tableta. Viértelo en un recipiente sobre un cazo con un poco de agua, junto con 45 gramos de mantequilla con sal. Poco a poco iremos fundiendo los ingredientes al baño María, removiendo con unas varillas manuales. Aunque yo prefiero hacerlo de la manera tradicional, también puedes fundir el chocolate y la mantequilla en el microondas, en tandas de 1 minuto a potencia media. Si por casualidad no tienes mantequilla con sal en el momento de elaborarlo, añádele una pizquita de sal a la mezcla, potenciará el sabor del chocolate notablemente. Una vez que obtengas un resultado homogéneo, reserva y deja templar hasta más tarde. Sigamos. En total necesitaremos 4 huevos de tamaño grande, preferiblemente a temperatura ambiente. Separa las claras de las yemas y vierte estas últimas en un bol amplio. Usa las varillas manuales para batirlas durante un par de minutos. ¡Estupendo! A continuación, incorpora la mezcla de chocolate ya templada junto a las yemas. Toma de nuevo tus varillas y mezcla bien. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Cuando lo tengas, reserva. Para el siguiente paso, usaremos las 4 claras de huevo de tamaño grande y las verteremos en otro bol amplio. No olvides agregar una pizca de sal para facilitar este proceso. Con las varillas eléctricas deberemos batirlas hasta que queden montadas. La clave para una textura esponjosa está en batirlas bien, para incorporar aire a la mezcla. Cuando notes que las claras empiezan a formar ondas, será el momento de añadir el azúcar. Con 40 gramos tendremos más que suficiente para obtener un sabor delicioso. Toma de nuevo las varillas y continúa batiendo hasta que estén firmes. Una vez que las tengas, las iremos agregando a la mezcla de chocolate por tandas. Usa una espátula para trabajar mejor y realiza movimientos envolventes, tal y como estoy haciendo yo. Aprovecho este instante para saludar a 2 grandes seguidoras de Food & Glory, María José Píes y Encarnación Llopis. Gracias por uniros a nuestra gran comunidad y apoyar nuestras recetas cada semana, amigas. Cuando hayas acabado de integrar las claras, simplemente deberás servir la mezcla de nuestra mousse de chocolate en el recipiente que prefieras. En mi caso, voy a usar estas copas de postre, perfectas para la ocasión. Ten en cuenta que, al tratarse de un postre a base de huevos crudos, se recomienda comerlo el mismo día de su elaboración. ¡Genial! Solo nos queda llevar nuestras copas a refrigerar durante al menos 2 horas. Pasado este tiempo, solo nos queda decorar nuestra mousse. Yo te recomiendo algo simple pero vistoso. Un poco de nata montada siempre queda estupenda. Su fusión con el sabor a chocolate es sin lugar a dudas una combinación ganadora. Por otro lado, puedes darle un toque algo más sofisticado con unas pocas virutas de chocolate. ¡Mira qué pinta! Ahora sí, disfruta de la textura esponjosa, la cremosidad que se funde en la boca y el intenso sabor a chocolate de nuestra mousse casera. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!